Nicaragua Empresaria. Ya regresamos. Estimados televidentes de Nicaragua Empresaria, muy buenas noches, bienvenidos al programa de hoy. Queremos hablar de las urbanizaciones en Nicaragua, lo que está haciendo CADUR, promoviendo una serie de proyectos habitacionales. Hablaremos también de los problemas que ha estado enfrentando el sector en los últimos días. Para ello nos acompaña el ingeniero Ricardo Meléndez, presidente de la Cámara de Urbanizadores de Nicaragua, y el ingeniero Alfonso Silva, secretario de la Junta Directiva de CADUR. Los dos, la más cordial bienvenida. Gracias, gracias. Bueno, ha estado haciéndose famosa CADUR en los medios en los últimos días. Ha habido diferentes enfoques periodísticos alrededor de la problemática que se ha estado enfrentando, algunos medios tratando el tema adecuadamente, otros ya sabemos que hay partes interesadas en esto. Ustedes, me gustaría conocer, para empezar, ¿cómo sienten que ha sido el enfoque periodístico en este tema? Bueno, de nuestra perspectiva creo que el enfoque ha sido muy sesgado. Este tema del sector vivienda es un tema más amplio y más integral. Nosotros nada más somos una parte de toda esa cadena. Por ejemplo, yo estaba dando unos datos. Aquí se construye, el sector privado construye a través de CADUR, digamos, y otras empresas, desarrolladores, 4.000, 5.000 viviendas al año. Pero también hay ONGs que construyen viviendas. Por ejemplo, Techo hace viviendas. Está Inbur, también construye vivienda a través de financiamiento de gobierno y otros mecanismos, que son viviendas, asistencia, mecanismos de cómo ayudar a la gente humilde, pues que no tiene acceso a créditos y ese tema. Nosotros nada más somos un ente, pues entonces hay que verlo en su magnitud completa, ¿verdad? Y nosotros representamos la mayor parte de las empresas desarrolladores de tipo formal, ¿verdad? Que no solamente construimos viviendas, sino también colaboramos con las alcaldías para hacer estrategias de negocio a largo plazo. Y no solamente con las alcaldías, sino con el gobierno, ¿verdad? Estrategias de búsqueda de financiamiento a largo plazo, de cómo hacer ciudades más seguras, más eficientes, más densas, ¿verdad? Y colaborar en hacer mecanismos más permanentes para evitar, por ejemplo, lo que sucedió la semana pasada, pues con las lluvias que se salieron fuera de la estadística normal. En los últimos 5 años, ¿cuántas viviendas son las que ha colocado CADUR, o sea, que ha vendido? Bien, buenas noches. Realmente hemos tenido un nivel de colocación de unas 3.500, 4.000 viviendas por año, ¿verdad? Esto ha venido creciendo desde todos los programas que se impulsaron con relación a subsidios a la tasa, con disponibilidad de recursos extraordinarios en la banca, y ha permitido en todos los segmentos, mayoritariamente el segmento de vivienda social o económica, que creció mucho en estos años, ¿verdad?, aumentar de manera significativa el comportamiento de este segmento, de esta industria, pues, en el país. Y eso trae como consecuencia varios datos importantes. Actualmente representamos 55 proyectos en casi todas las cabeceras departamentales del Pacífico y el norte de Nicaragua, ¿verdad?, principalmente en Managua y en la Gran Managua, ¿verdad?, que se llama, pues, que incluyen municipios cercanos o aledaños. Hemos generado más o menos 25.000 empleos directos de manera anual, ¿verdad? Estamos haciendo una colocación de más o menos $100 millones en cartera hipotecaria anualmente. Entonces, son cifras que vale la pena que la población, la familia nicaragüense lo sepa. Tenemos un nivel de satisfacción absolutamente mayoritario en los compradores de sus viviendas. Es decir, por supuesto que en relación al tema que ha tocado este tipo de problemáticas, como fue con lo de la lluvia, no tenemos más que lamentarlo, ser solidarios, expresar a quienes están a cargo o son dueños de esos proyectos, creo que atender y negociar con la gente una salida a su problemática, reconocer donde hubieron seguramente problemas y donde hubieron causas objetivas para evitar que esto se repita, pero de eso a convertirlo en una campaña negativa, que no refleje el verdadero impacto que en lo social, en lo económico, tiene este esfuerzo que han venido haciendo las empresas formales agrupadas en CADUR, ¿verdad?, me parece que por lo menos un enfoque lamentable. Yo preguntaba por el número de casas que han sido vendidas para remitirme a las casas que fueron afectadas por las lluvias. ¿Por cuánto andan? Pues nuestros datos reflejan de que andamos alrededor de más de 15.000 viviendas construidas en los últimos años, y el total de casas afectadas por lo que sucedió la semana pasada andan alrededor de
tal vez es el 0.6%. No sé si lo Unas demás. 90 casas, más o menos, menos. Sí, sí, por ahí, alrededor de ese número. Pero porcentualmente, manejémoslo, pues, de todo ese universo de viviendas ya construidas, el 0.6% fueron afectados. Pero hay un dato importante, de esos proyectos que fueron específicamente afectados, la gran mayoría ya son proyectos maduros, son proyectos de 7, 8 años. Algunos de ellos tienen 900 viviendas ya, 900 familias ya viviendo ahí, otros 400. Son proyectos ya grandes, 300, 400 casas, y nunca había sucedido algo similar. Eso es lo que te demuestra fue de que este fue un evento atípico que lamentablemente nos afectó en ese día. Pues. Ok, si esto no ocurrió o no ha ocurrido en años anteriores y ocurre ahora entrando el invierno, debería aquí más bien de ir a buscarse otras causas tal vez medioambientales. Despale de la zona, algún trabajo que hizo la alcaldía cerca de la localidad que provocó que las lluvias o las aguas bajaran tan torrencialmente por esa zona. ¿Por qué pasó en este año y no pasó en años anteriores cuando comenzó el proyecto? Bueno, mira, yo creo que en esto es muy importante, creo que quede claro que nosotros como Cámara no tenemos ninguna intención de excusar los errores que se pudieron haber presentado, ¿verdad? Ni de eximir de responsabilidad a quien tenga responsabilidad que enfrentar. Por eso yo creo que es una posición que lo hemos discutido ampliamente en el seno de la Cámara. Esto para que quede claro ante la población. Precisamente por eso, porque nosotros somos una institución seria, formal, legal, a la cual puedes recurrir a cada uno de sus asociados, pues, y puedes establecer cualquier tipo de encuentro para encontrarle salida. Ahora, esto debemos de enfrentarlo de manera integral, ¿sí? Y verlo de la manera multicausal como vos mismo lo estás señalando. ¿Sí? Aquí alguien de forma muy ligera, antojadiza o algunas veces hasta irresponsable, han enfocado esto como que el urbanizador construye mal, o el urbanizador es el único responsable de los procesos de construcción de un proyecto de esta naturaleza. Eso es absolutamente falso. Aquí cada paso que se da para construir un proyecto de esto, hay un profesional o una institución involucrada de naturaleza pública y de naturaleza privada. Por ejemplo, constancia de uso de suelo, las alcaldías municipales. Por ejemplo, aprobación de permisos ambientales, el Ministerio del Ambiente. Toda la regulación de construcción lo hacen las alcaldías municipales a través de sus departamentos de urbanismo. Los controles internos de calidad que tenemos nosotros, los profesionales que tienen su firma, sus sellos, sus licencias, que están afiliados a colegios, asociaciones o son independientes, pero que tienen una responsabilidad en el diseño, en el cálculo que se hace estructural y de todo tipo para poder diseñar este tipo de proyectos, ¿verdad? Todo el trámite, toda la permisología que hemos venido planteando. Pero además CADUR ha venido haciendo un enfoque desde cuando se dieron otro tipo de problemas aquí, de que lo abordemos integralmente. Hemos hecho 5 foros para discutir los problemas de reforestación, de drenaje pluvial, de alcantarillado sanitario, de agua potable, etcétera, ¿no? Para poder ver esto como una realidad del país. El país está creciendo, la familia nicaragüense necesita vivienda, el déficit es enorme, nosotros somos las empresas formales que lo podemos construir de mejor manera y la familia quiere comprar algo que le dure porque es su patrimonio, ¿verdad? El mayor tiempo posible, con la mayor calidad posible, y eso es lo que estamos pretendiendo hacer. Por eso, en esta cadena, tenemos que revisar las diferentes causas de problemas similares que se han registrado, se pudieron registrar, prever los posibles eventos de la naturaleza que también tenemos que considerar puedan ocurrir en esta ciudad y en otras ciudades similares. Máxime cuando el Centro Nacional de Huracanes de los Estados Unidos dice que vamos a tener más de 13 tormentas este año. Exactamente. No, pero también hay que tomar en cuenta el cambio, yo no quiero usarlo como excusa, ¿verdad? Pero el cambio climático es una realidad. Por ejemplo, en Ciudad Sandino cayeron 108 milímetros de agua en un periodo de menos de 4 horas, cuando normalmente el histórico se mostraba en 80, hasta un máximo de 80. O sea, simplemente llovió más de lo normal. Eso fue atípico, es normal, y se sumado a esto, pues, que es natural, hay que darle mantenimiento a los cauces, pero no solamente responsabilidad de las alcaldías, también de los ciudadanos que usan, porque si uno tira materiales de construcción, troncos y demás, también eso afecta el flujo de agua en los mismos cauces. Entonces, es un sinnúmero de cosas. Y otra vez, no estamos tratando de utilizar excusas de la lluvia, simplemente que fueron varios factores que en este caso particular afectó nuestros proyectos. Pero aparte de eso también, hay que tomar en cuenta que en la parte de Ciudad Sandino, en Ciudad Sandino, no solamente fueron 2 proyectos afectados, también hay alrededor de 2.000 familias afectadas. O sea, siempre
siento yo que nos hemos olvidado también de que hay otros proyectos habitacionales no necesariamente manejados por privados. Pero esas 2.000 familias tal vez son casas de la población normal, con distintos niveles de construcción y calidad de construcción, pero también fueron afectados. Ahí entiendo yo que hay más de 400 casas muy afectadas, y algunas de ellas perdidas. Entonces el problema fue macro, o sea, veamos esto como un tema integral, como dice Alfonso. O sea, esto es la ciudad en sí, o sea, Ciudad Sandino, Managua, Ticuantepe, Nindirí, necesitamos hacer en conjunto con el gobierno local y el gobierno central, ordenamiento territorial. Yo decía una mañana, definir una frontera urbana, o sea, tratar de densificar lo más posible para que el mantenimiento y la inversión en infraestructura sea lo más bajo posible y no alejarnos mucho de los centros de las ciudades, de los trabajos, de los colegios. O sea, este es un plan que requiere mucha más colaboración de todos los actores. Se ha insistido mucho en estos días en la calidad de la infraestructura de la vivienda y entiendo que los proyectos de CADUR, ninguno está afectado en este momento. No, absolutamente no. Todos los daños causados por la lluvia son más daños internos, tienen que ver con pintura, puertas y gypsum. No tiene nada que ver con la estructura de la vivienda per se, o sea, en ese sentido. Que una pared se haya caído, que la casa se fue de lado. No tuvimos ninguna afectación estructural de la vivienda, ni tampoco, y afortunadamente tampoco ningún daño de ninguna vida, pues, o sea, en ese sentido. Los daños fueron más internos, que son, pues, económicamente más factibles, puede poder reparar, ¿verdad? Y con el sentido de la siguiente pregunta era si estas viviendas o no pierden plusvalía por el hecho de haber sido afectadas. Volviendo a la pregunta inicial y comentando al inicio, solamente si el 0.6% de las viviendas fueron afectadas de un universo de 15.000 o más viviendas. Yo creo que el tema de los residenciales, nosotros somos facilitadores, somos integradores, pero los repartos los hacen los mismos residentes, ¿verdad? En ese sentido hay que aportar a hacer estos residenciales bonitos para vivir con armonía, y eso es algo que también nosotros como nicaragüenses tenemos que agregar, pues, el lugar donde la gente quiera vivir y quiera estar y quiera tener un vecino que es doctor o un vecino que sea abogado, ¿verdad? Y no ver las cosas y no plantearlas desde el punto de vista negativo, pues yo creo que en eso hay que fomentarlo. Yo pongo ejemplos, pues, Luciana fue inundada hace unos años atrás, y Luciana fue reconstruida, pero fue por una voluntad del mismo, aparte pues de apoyo del gobierno, fue una voluntad de la misma gente, de los habitantes de reconstruir su propia ciudad y a volverla a hacer como era antes o mucho mejor. Obviamente hay que respetar las diferencias, pues una catástrofe natural no es muy diferente a esto, pues, pero yo creo que en ese sentido tenemos que nosotros a comenzar a hacer nuestros partos lugares lindos para vivir, pues. Bueno, tal vez esto va a dejar una gran experiencia para todos, no solamente para los urbanizadores, constructores, financistas, las aseguradoras, los bancos, sino también a los propios habitantes, los que residen en las viviendas, a que la clave en todo esto está en la prevención. ¿Verdad? Tenemos que también sensibilizarnos y entender de que somos un país con muchas vulnerabilidades naturales, que tenemos muchos cerros que se deslavan, que tenemos riesgos de lluvias e inundaciones, que hay puntos de alto riesgo en las zonas donde vivimos y que debemos de estar preparados para eso. Efectivamente. Mira, yo creo que nadie puede pensar que un país que ha estado sometido a tanta catástrofe, que todos hemos tenido, creo yo, guerra, erupciones volcánicas, maremotos, en fin. Entonces, de alguna manera tenemos que estar trabajando muchísimo el tema de prevención, ¿verdad? Y eso pasa también por la contribución del residente que vive en esos lugares. Aquí hay gente que se toma las áreas verdes, rompe las cunetas y crea bordíos para subir sus carros, botan la basura en los tragantes, conectan aguas pluviales a las aguas negras. Es decir, también hay todo, de ninguna manera, insisto, como señaló Ricardo, esto está justificando nada de lo que pudo haber pasado. Estamos explicando que son cosas que tarde o temprano tenemos que evaluar, tenemos que considerar y evitar, porque así el que cortó un árbol ayer y después se acabó un bosque, tiene un impacto concreto en nuestras cuencas. También el que bota basura, el que tira arena, el que daña un manhole en donde vive, debe saber que eso va a tener una consecuencia en mayor o menor escala. Entonces, si aquí nos viene, y Dios no lo permita, un terremoto en esta ciudad, tendríamos que ver que ninguna estructura, ni de los edificios nuevos que se están haciendo, ni una vivienda sencilla autoconstruida, ni construida formalmente, son invulnerables. Es decir,
podrá haber algunas cosas, y justamente por eso hay que preverlo, hay que asegurarlo, y hay que estar más o menos organizados para tener el menor daño posible frente a esto. Precisamente, ¿cuáles son los arreglos o los acuerdos a los que han llegado con las alcaldías para evitar que se vuelvan a producir este tipo de situaciones? Ok, el día después de la lluvia, inmediatamente fuimos a hacer visita a cada uno de los proyectos y la zona, junto con los alcaldes de cada municipio, para verificar el daño que causó en los proyectos y en la zona. Y luego hacer un plan de acción para mitigar esos daños. Entonces ya elaboramos varios comités por cada subcuenca, así lo tiene definida la alcaldía de Managua, y tenemos esos equipos de trabajo trabajando, valga la redundancia, arduamente, para hacer un plan de acción de cómo mitigar y hacer medidas más permanentes. Ya eso incluye limpiarse los cauces, hay que revestir cauces, incluye también, así como decía Alfonso, desde el momento de educar a la población de que no deje arena, montañas de arena en las cunetas, que todo eso va al drenaje y finalmente cuando una lluvia es muy fuerte obstruye la salida del agua. O sea, hay un sinnúmero de acciones para poder evitar este tipo de sucesos. Ahora, en el plan de acción no metieron a los habitantes de las zonas residenciales o de las comunidades cercanas. Es que yo creo que ese es un paso siguiente, pues el primer paso era nosotros como las instituciones públicas y el sector privado era hacer el plan de acción y luego comenzar a involucrar a la comunidad, que efectivamente hay que hacerlo, pues es un paso fundamental. Ahora, aunque ustedes no son del Valle de Santa Rosa, pero el Valle de Santa Rosa es miembro de CADUR. Sí. ¿Qué saben ustedes qué están haciendo ellos o ya hicieron para remediar lo que pasó por ahí? Ciudad San Diego estaba tan afectada que la alcaldía no tenía capacidad para poder darle atención a las 2.000 familias que estaban afectadas y también a los otros proyectos de parte de CADUR. Entonces nosotros inmediatamente colaboramos y con nuestros propios recursos comenzamos a trabajar. En el caso de Santa Rosa, los dueños del proyecto metieron maquinaria para limpiar el cauce y sacaron alrededor de 600 metros cúbicos de sedimentos en el cauce. Al igual que van a reconstruir el muro perimetral, limpiarse las calles, de los drenajes, en fin, o sea, fue del día después, pasaron 5 días después limpiando cauce, que es el cauce que pasa anexo pues al proyecto, sí. ¿Verdad? Eso fue desde el punto de vista del desarrollador y entiendo yo que estaba en pláticas con el comité de vecinos para buscar una solución a las pérdidas que sufrieron los residentes. Sí, que todo... que más que todo tiene que ver con el tema porque como el seguro va a cubrir la parte de los daños internos de la vivienda, tiene que ver con muebles y electrodomésticos, pues que sin duda es un montón de plata y no hay que subestimarlo. Pero sí está haciendo un plan de cómo buscar los fondos para ayudar a las familias. Ahora, yo sí quisiera insistir, Adolfo, en que es muy importante que le demos la seriedad al enfrentar este tipo de cosas para que no vuelvan a ocurrir, para que no sucedan, y la integralidad en la atención con los diferentes actores, ¿verdad? Esto va con el entendimiento de que aquí toda esa permisología que hablamos no está en manos de una sola institución, está la alcaldía, está ENACAL, están el ente Marena, regulador, que es el INBUR, es decir, todo Marena, todos los que se involucran en cada uno de los aspectos que van revisando la calidad con que se está haciendo y la ubicación donde se está haciendo. Aquí hay gente que puede tener posiciones totalmente extremas y decir, aquí no se puede construir en Managua. Bueno, entonces vamos a cambiarnos de ciudad o de lugar. Tenemos que construir en estas condiciones. ¿Cómo? Con una mejor regulación, y tenemos un montón de regulación. Nosotros hemos dicho, el que no cumpla las regulaciones, que le apliquen la ley. El que viola las regulaciones, que le apliquen la ley, ¿verdad? Pero lo que nosotros queremos darles es el enfoque más positivo a lo que se está haciendo. Gracias al ingeniero Ricardo Meléndez, presidente de la Cámara de Urbanizadores de Nicaragua, y al ingeniero Alfonso Silva, secretario de la Junta Directiva de CADUR, que nos han acompañado esta noche, reafirmando la disposición que tiene CADUR de hacerle frente a esta y cualquier emergencia en respuesta y en beneficio de los que han adquirido una vivienda en estos proyectos habitacionales y que sigan confiando en estos proyectos porque están muy bien construidos. Estimados televidentes, muchas gracias por habernos acompañado esta noche. Si quieren saber un poco más de lo que hace COSEP, visiten la página web que ven en pantalla, www.cosep.org.ni. Gracias y nos veremos en el próximo programa. Que tengan una feliz noche. El Consejo Superior de la Empresa Privada COSEP presentó
Nicaragua Empresaria.